Durante siglos, detrás de los muros del Vaticano han circulado historias sobre objetos capaces de desafiar nuestra comprensión de la historia, reliquias relacionadas con acontecimientos que cambiaron el mundo y artefactos cuyo verdadero paradero continúa siendo un misterio. Pero todos tienen algo en común. Si alguno fuera auténtico, podría cambiar para siempre lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Sean bienvenidos a Archivo Oculto. Aquí comenzamos. El primer objeto prohibido es el cronovisor. Fue desarrollado en 1952 en Milán, Italia, dentro de los laboratorios de la Universidad Católica. Su inventor principal fue el monje benedictino, físico y experto en música antigua Marcello Ernetti. Ernetti trabajó en secreto absoluto con 12 científicos de renombre internacional. Entre ellos destacaron el físico italiano Enrico Fermi, ganador del Premio Nobel, y el famoso ingeniero aeroespacial alemán Wernher von Braun, financiados directamente por el Vaticano. El artefacto se basaba en la física cuántica. Su teoría indicaba que las ondas sonoras y visuales del pasado no se destruyen, sino que quedan flotando en la atmósfera. La máquina captaba esa energía electromagnética residual para decodificarla por completo. El sistema utilizaba tubos de rayos catódicos, antenas especiales y selectores de frecuencias. Con esto, lograban proyectar imágenes y sonidos antiguos en una pantalla, funcionando prácticamente como un televisor transdimensional que sintonizaba épocas ya ocurridas. El equipo registró hitos como un discurso de Mussolini y la destrucción de Sodoma. El punto más crítico ocurrió al enfocar Judea en el año 33 después de Cristo, capturando la crucifixión. En esa frecuencia grabaron los últimos días de Jesucristo. El cronovisor capturó la última cena, la traición de Judas y el proceso de la crucifixión de forma directa. Este hecho encendió las alarmas rojas en las altas esferas del poder eclesiástico papal. La Iglesia vio el aparato como una amenaza para sus dogmas. Si se verificaba el pasado, podían caer pilares de fe o revelarse secretos oscuros. El Papa confiscó los planos y desmanteló el dispositivo, ocultándolo en el archivo secreto en el año 1960. La polémica del cronovisor estalló a nivel mundial en el año 1972. Un periódico italiano publicó la supuesta fotografía de la crucifixión de Jesús obtenida por la máquina. La imagen mostraba el rostro de Cristo en una profunda y agónica desesperación. Poco tiempo después se descubrió que la imagen era falsa. Se trataba de un calco idéntico de una escultura de madera del artista Culot Valera en España. Esto destruyó la credibilidad pública del monje Marcello Ernetti, quien fue acusado de fraude. El Vaticano aprovechó estratégicamente este error para sepultar la investigación. Negaron la existencia del aparato y clasificaron el asunto como leyenda urbana. Sin embargo, Ernetti mantuvo la veracidad de su invento en cartas privadas antes de morir en Venecia. El monje aseguró bajo juramento que la foto falsa fue colocada por la inteligencia de la Santa Sede. El objetivo era sabotear su descubrimiento. Afirmó que el registro visual auténtico de Jesús seguía bajo estricto control exclusivo del Sumo Pontífice. Se dice que el gobierno de Estados Unidos colaboró con Roma para confiscar los planos. Hoy, el acceso a esa sección requiere autorización escrita del Papa. El cronovisor permanece resguardado como el secreto tecnológico más peligroso. El segundo artefacto prohibido es la lanza de Longinos. Al perforar el cuerpo, brotó sangre y agua que curó la ceguera parcial del soldado. Desde ese instante, el objeto adquirió la fama de poseer un poder sobrenatural absoluto. Se decía que aquel que la poseyera sostendría el destino del mundo. A lo largo de los siglos, la lanza se convirtió en la obsesión de grandes conquistadores históricos. Líderes como Constantino el Grande, Justiniano y Carlomagno la usaron como amuleto en sus batallas. Todos ellos forjaron imperios masivos mientras tuvieron la reliquia. La leyenda afirmaba una regla trágica: el portador que perdiera la lanza moriría de forma inmediata. La historia pareció confirmarlo cuando Carlomagno falleció poco después de que el objeto se le cayera accidentalmente. Desde entonces, su rastro se dividió en varios senderos. Existieron múltiples réplicas en el mundo, pero la verdadera pieza despertó la codicia moderna en Europa.
El dictador Adolf Hitler se obsesionó con ella tras verla en el Museo de Hofburg en Viena. Hitler creía firmemente en los poderes ocultistas del objeto. En el año 1938, tras la anexión de Austria, Hitler confiscó la lanza formalmente. La trasladó a la iglesia de Santa Catalina en Nuremberg, convirtiéndola en el símbolo místico de su régimen. El poder de la lanza terminó el 30 de abril del año 1945. El ejército de los Estados Unidos, liderado por el general George Patton, localizó y recuperó el artefacto. Curiosamente, pocas horas después del hallazgo, Adolf Hitler se quitó la vida en Berlín. El gobierno estadounidense coordinó en secreto con el Vaticano el destino final de la pieza auténtica. La Iglesia exigió su custodia para evitar que cayera en manos de otra potencia militar. El objeto fue trasladado a Roma, bajo máxima seguridad y estricto anonimato. La llegada de la lanza al Vaticano se formalizó bajo el pontificado de la época. Fue de 4 criptas secretas talladas en los pilares principales de la Basílica de San Pedro. Diseñaron una cámara de titanio con atmósfera controlada para preservarla. El acceso físico está completamente restringido a arqueólogos tradicionales y científicos externos. Solo el Papa y el cuidador del tesoro pontificio conocen los mecanismos de apertura. Analistas internacionales afirman que el Vaticano retiene la lanza para mantener el equilibrio geopolítico. Un objeto con tal carga simbólica y mística podría ser utilizado para desestabilizar regiones. El tercer artefacto prohibido es la sábana de Turín. El lienzo muestra la imagen difuminada de un hombre crucificado. El Vaticano adquirió la propiedad legal definitiva de la reliquia en el año 1983. El antiguo rey de Italia, Humberto II de Saboya, la heredó formalmente a la Iglesia en su testamento. Desde ese momento, la Santa Sede asumió el control total de los análisis. El misterio científico explotó en el año 1988 con la famosa prueba del carbono 14. 3 laboratorios internacionales en Oxford, Tucson y Zúrich analizaron fragmentos del lino de forma simultánea. El resultado oficial dató el lienzo entre los años 1260 y 1390 después de Cristo. La conclusión científica fue que la sábana de Turín era una obra de arte o fraude medieval. El Vaticano aceptó el resultado públicamente, lo que calmó los debates por varias décadas. Sin embargo, investigadores independientes descubrieron graves errores en el procedimiento de muestreo. Los científicos demostraron que los laboratorios analizaron un remiendo textil realizado por monjas medievales. Esa sección de lino fue añadida para reparar los daños provocados por un incendio en 1532. La física moderna no ha podido replicar la creación de la imagen con tecnología actual. Se teoriza que la impresión fue causada por una radiación instantánea de energía fotónica durante la resurrección. Este destello lumínico grabó el cuerpo de forma tridimensional perfecta en la tela. Además, botánicos internacionales encontraron polen incrustado en las fibras que pertenece exclusivamente a Judea. A pesar de las evidencias botánicas, el Vaticano prohibió realizar nuevas pruebas de datación molecular. El lienzo fue trasladado a una capilla de máxima seguridad en la Catedral de Turín, en Italia. Está guardado en un contenedor de cristal blindado con gas argón. La Iglesia mantiene un control hermético sobre el acceso al tejido original por motivos de conservación. Análisis de sangre en el lino confirmaron el grupo sanguíneo AB, el mismo encontrado en el milagro del anciano. Los científicos también descubrieron trazas de ADN que la Iglesia mantiene bajo estricto secreto de Estado. Existe el temor de que se intente clonar el material genético. El Vaticano niega estas teorías, afirmando que su único objetivo es proteger la integridad del lino sagrado. Sin embargo, el bloqueo a la investigación científica independiente genera sospechas en todo el mundo. La verdad sobre el lienzo sigue atrapada entre la fe y la ciencia. Los 3 artefactos, el cronovisor, la lanza y la sábana, comparten el mismo destino político dentro de la Iglesia. Son objetos que desafían la ciencia oficial y otorgan un poder inmenso a quienes los custodian. Su autenticidad cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Los archivos prohibidos guardan las piezas de un rompecabezas histórico que el mundo no está listo para armar.
Mientras tanto, la vigilancia sobre las reliquias no disminuirá jamás. Si te apasionan los misterios ocultos detrás del poder, no olvides suscribirte y activar la campana. Nos vemos en el próximo informe de Archivo Oculto. Hasta la próxima. Adiós.